Las prácticas de encarpado y tendaleo en frijol se realizan para proteger y reducir los daños al frijol causados por el exceso de humedad. Si la semilla se daña, esto afecta la utilización para el siguiente ciclo agrícola y reduce el precio del grano o de la semilla para su comercialización. Por eso es que nosotros tenemos que estar siempre con mucho cuidado a la hora del encarpado, porque las semillas tienen que presentar diferentes condiciones, ¿verdad?, para hacer cada una de estas actividades. Cuando nosotros hablamos del encarpado, ¿verdad?, y del tendaleo, nosotros lo primero que tenemos que realizar en el campo, ¿verdad?, es el camastro de madera. En uno de los slides que acabo de enviar anteriormente, sale en la foto cómo es la posición, ¿verdad?, y la utilización de los materiales que se encuentran en el campo y que podemos utilizar para la realización del camastro. Cuando nosotros estamos hablando de una manzana, estamos hablando de que vamos a utilizar un plástico de 40 metros de largo por 2 metros de ancho. Entonces el camastro tiene que ir más o menos en esas direcciones con madera rolliza o rama, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones que se presenten en la finca. Entonces estamos hablando que de manera perpendicular a la dirección, a la posición del terreno, se ubican las maderas de manera perpendicular, 40 metros de largo, y ponemos de manera horizontal, ¿verdad?, encima del camastro, para ir formando una tipo de escalera, para crear las condiciones para luego montar la semilla, para montar el montón de las vainas, ¿verdad?, que están arrancadas en el suelo. Esto se hace con el propósito de evitar que las vainas hagan contacto con el suelo para evitar que la humedad afecte las vainas. Entonces de esta manera va a haber un espacio de aireación entre las maderas donde se van a sentar los montones de vainas de frijol para que se sequen de una manera más rápida y se sequen de una manera más homogénea. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener monitoreo constante en las condiciones que las vainas estén, ¿verdad?, en la formación del grano. Nosotros tenemos que estar monitoreando las vainas, abrimos algunas vainas y estamos monitoreando la calidad de la semilla, que en realidad va perdiendo humedad, porque esto nos va a dar a nosotros un indicador para el aporreo posterior que nosotros vamos a realizar. Las dimensiones que ustedes ven ahí en los slides siguientes, que son los 40 metros de largo por los 2 metros de ancho, esto es precisamente para el área que nosotros vamos a amarrar a las estacas, ¿verdad?, para amarrar el plástico. En este slide que yo les presento tiene que tener, entre estaca y estaca, tiene que tener 1.5 metros. Tiene que tener una altura de 25 centímetros, precisamente para permitir la aireación, ¿verdad?, para que se ventile, para que se ventile las vainas y se estén secando y no agarren humedad. Esto nos va a hacer, ¿verdad?, esto nos va a facilitar el secado en las vainas. Posteriormente, estos encarpados se hacen previendo, ¿verdad?, en las condiciones en el campo cuando nosotros estamos pendientes de que pueden haber lluvias en el área, en la zona. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para poder cubrir el frijol y no se dañe por la lluvia, no se dañe por el exceso de humedad en los frijoles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de las condiciones climáticas para proteger nuestro frijol, porque si nosotros no protegemos el frijol, se daña por el exceso de la lluvia, y la lluvia lo que van a ocasionar es hongo, ¿verdad?, en las vainas, y nos va a dañar la calidad del frijol. ¿Cómo es que se van acomodando los montones de vaina a lo largo, ¿verdad?, de acuerdo a las condiciones, de acuerdo al área que nosotros vamos a ocupar para el frijol? Si nosotros vamos a ocupar para una manzana, entonces ya están las especificaciones antes descritas, que es lo que vamos a ocupar para el encarpado, ¿verdad? Si es para un área más pequeña, entonces consideramos, ¿verdad?, de acuerdo al área que nosotros vamos a utilizar para la protección del frijol, de las vainas, del cultivo.
Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta todos estos factores que nosotros estamos observando, ¿verdad?, en los slides, para poder realizar las actividades de la manera más eficiente y proteger la semilla del exceso de la lluvia en el campo. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, para proteger el cultivo, ¿verdad?, y no se nos dañe la calidad. Acuérdense de que la semilla, entre mejor tenga la calidad de la semilla, mejores vamos a tener la utilización de esta semilla para el próximo ciclo agrícola. Acuérdense de que esta semilla, entre mejor calidad tenga la semilla, vamos a tener un mejor precio en el mercado, una mejor comercialización, vamos a tener mejores ingresos. De eso se trata el éxito en los cultivos, ¿verdad?, de seguir y tener cuidado, ¿verdad?, en cada una de las actividades que se nos recomiendan para que nosotros no tengamos tantas pérdidas en los cultivos. Otra de las actividades que nosotros debemos de tener muy en cuenta y estar pendientes es cuando nosotros tenemos todo el montón de vainas, todo el montón de frijoles tendidos en el suelo y lo tenemos encarpado. Esto es previendo la lluvia, ¿verdad? Entonces, si las lluvias cesan y se suspenden, nosotros de inmediato tenemos que levantar el encarpado y airearlo. Nosotros, entre menos tiempo se pase el encarpado, mejores condiciones van a tener la semilla. Ahora, otra cosa que nosotros debemos de tener muy en cuenta: entre más seca nosotros tengamos el frijol, entre más seca nosotros tengamos los montones en el campo, más tiempo nos va a permitir a nosotros de mantener tapado nuestro frijol. Si las semillas, por casualidad, si los montones, si las vainas, si el montón de frijoles que nosotros tenemos en el campo lamentablemente se nos mojó, entonces el cuidado es mucho más extremo. Tenemos que tener un cuidado extremo porque las plántulas, ¿verdad?, arrancadas tienen humedad, y entonces esto tapado con el plástico también genera hongo por los diferentes tipos de temperaturas que se generan a nivel interno entre la capa y las plántulas que están tendidas en el suelo. Entonces, uno de los éxitos de este tipo de actividades, ¿verdad?, es que nosotros debemos de garantizar que al momento del arranque las vainas del cultivo estén lo más secas posible. Entre más seca, mejor vamos a tener los resultados. Si llueve, se tapa. Una vez que cesa la lluvia, hay que destaparlo para que las vainas se aireen. De eso se trata el éxito, y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado a la hora del encarpado.